hay que hablar el lenguaje de la verdad. Y eso yo lo he hecho desde el primer día de mi acción política y lo voy a seguir haciendo hasta el final. Aunque por eso me han dicho que soy un mal político, porque los políticos no deben decir la verdad. Pues yo prefiero ser un mal político, pero voy a seguir diciendo la verdad. Esa franqueza, esa brutal honestidad, dirían algunos, fue lo que le costó la presidencia en la elección de 1990 a Mario Vargas Llosa, hoy convertido en todo un inmortal de las letras. Aquella aventura política le granjeó numerosos enemigos, sobre todo de un entonces poco conocido, Alberto Fujimori, quien luego se convirtió en su verdugo, dando paso a una suerte de guerra fría entre el chino y el escritor, marcando la pauta del país por más de 30 años. Tras su fallecimiento el pasado domingo 13 de abril, Vargas Llosa quedará en la memoria como el peruano más universal de nuestra historia. Pero vale la pena recordar un episodio triste, cuando en los 90 la dictadura de Alberto Fujimori empleó una estrategia mediática para volverlo un enemigo de la nación. Soy Diego Herrera y esto es lo que no te contaron en el colegio por El Foco TV. Sí, esa era la consigna del régimen fujimorista contra Mario Vargas Llosa, tras manifestarse en contra del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Este encono del chino empezó cuando el escritor publicara la columna Regreso a la barbarie, compilada en el libro de ensayos Sables y Utopías. Probablemente este sea el extracto que generó la irada reacción del gobierno. Aquí lo cito. Ojalá los países democráticos de Occidente reaccionen frente a lo ocurrido en el Perú, como lo hicieron cuando el golpe militar de Haití, y sigan el ejemplo de Estados Unidos, cortando toda relación económica con el gobierno peruano, mientras no restablezca el imperio de la Constitución. En dicho artículo, el futuro Nobel veía con suma tristeza que el Perú haya caído en la deriva del autoritarismo. Él había decidido, tras perder las elecciones, no volver a hablar de la política nacional, incluso fue una promesa personal que él mismo se había hecho. Pero su indignación por el autogolpe pudo más. Desde que salí del Perú el 12 de junio de 1990, 2 días después de perder las elecciones ante quien ha traicionado ahora esa democracia, gracias a la cual llegó a la presidencia, me prometí no volver a opinar sobre política peruana, ni dejarme arrastrar nunca más por una ilusión como la que me llevó a ser candidato. Rompo ahora la primera parte de aquella promesa, por una razón de principio, para dejar constancia de mi condena a lo que me parece un crimen contra una de las pocas cosas buenas que le quedaban a mi país, la libertad. Estas palabras fueron las que ocasionaron que la maquinaria del Fujimorato empezara a orquestar una campaña de desprestigio contra Vargas Llosa. Vargas Llosa contaba con el apoyo de los principales diarios, de los semanarios más influyentes, de todos los canales de televisión y de las estaciones comerciales de radio. La televisión y la prensa mundial lo entrevistaban todos los días, a toda hora. De pronto, la candidatura de Fujimori salió del anonimato. Los periodistas que habían llegado de todo el mundo para informar sobre la victoria de Vargas Llosa quedaron estupefactos. Inclusive la narrativa oficial de la dictadura empezó a acusarlo de racista. Respectivamente, fue Fujimori calificado por los políticos tradicionales como peruano de primera generación, de chino o de Nisei. La discriminación racial en agravio de los descendientes de asiáticos se hizo presente con extrema dureza. ¡No te queremos de presidente! ¡No te queremos presidente de la República! ¡No un japonés! ¡No un japonés! ¡No! Qué curiosa manera woke del fujimorismo. En fin. Sin embargo, la hostilidad del régimen escalaría aún más, que casi priva de la nacionalidad a Varguitas. Este calificativo que empleó el gobierno fujimorista empezó a ser acuñado por el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermosa Ríos. La razón, el pedido de sanciones internacionales para los jerarcas del entorno palaciego, tras el autogolpe. Así lo recordó Mario Vargas Llosa durante una entrevista para el programa Veto a Saber de Beto Ortiz en el año 2000. El general Hermosa Ríos pronunció un discurso declarando que yo era un traidor a la patria, diciendo que yo era un peruano por accidente de la geografía, lo que da a entender que él era peruano por decisión personal del Ser Supremo. Esto condujo a una persecución encarnizada, que se libraba incluso desde el Congreso. Era el año 1993. El gobierno exhibía fuerza política en el Parlamento, tras la instalación del denominado Congreso Constituyente Democrático, que redactó la Constitución actual. Todo esto formaba parte de un globo de ensayo para retirarle la nacionalidad peruana, como bien recordó el escritor.
Había ahí entre los parlamentarios fujimoristas todo un movimiento para aprobar una resolución quitándome la nacionalidad, lo que me hubiera dejado convertido en un paria. Es en ese contexto que el novelista logra el amparo diplomático del gobierno de España y consigue la doble nacionalidad, como parte de un acuerdo suscrito entre ambas naciones en 1960. Pero el acoso no quedó allí. Hasta su propio hijo Álvaro también fue asediado por el régimen. En el prólogo del libro Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, Vargas Llosa dio cuenta de ello. Aquí lo cito. Álvaro Vargas Llosa, mi hijo por si acaso, tiene 3 juicios pendientes en el Perú de Fujimori, como traidor a la patria, por condenar la estúpida guerrita fronteriza peruano-ecuatoriana. Esto en clara referencia a la guerra del Cenepa, que fue utilizada como bandera política para la primera reelección de Fujimori en 1995. Una enésima evidencia de cómo operaba el fujimorismo con la oposición. No obstante, esta tensión que se prolongó durante los últimos 25 años tuvo un final inesperado. Ciertamente Vargas Llosa no pudo desligarse de participar en política peruana, incluso una década después de terminado el Fujimorato. Recordemos aquella entrevista para América Noticias, cuando previo a las elecciones generales del 2011 dijo esta inolvidable frase. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Es decir, Velasco o Fujimori. Sin embargo, los temores vargallosianos se volvieron realidad y había que elegir. Si los peruanos eligieran en esta segunda vuelta electoral a la señora Keiko Fujimori, estarían legalizando una de las dictaduras más crueles y corruptas que ha padecido nuestra historia. Yo los exhorto a votar por Ollanta Humala. Lo que le valió la clásica perorata que campaña tras campaña apelaba a Keiko Fujimori, de que Vargas Llosa mantenía un resentimiento personal contra su padre y que sus opiniones políticas distaban de lo racional. Todavía he sentido un poquito de odio, de resentimiento. He sentido que todavía no he podido superar un trauma que él ha tenido hace muchos años frente a una derrota electoral. Situación que se repitió en el 2016, cuando la hija del expresidente compitió en segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski. Y que el dictador va a salir de la cárcel si esta señora sube a la presidencia de la República a gobernar otra vez, a través de la hija. Si las elecciones fueran mañana, votaría yo por Kuczynski. Yo lamento que hayan pasado más de 25 años y él se siga llevando por sus odios y por sus pasiones. Vaya que recordar es volver a vivir. Pero ya para las elecciones del 2021, Vargas Llosa dio un giro de 180 grados que sorprendió a muchos. El escritor que durante décadas se había negado a aceptar la victoria de aquel fujimorismo que lo atacó, decidió apoyarlo. Así, la polarización más encarnizada se disipó con este insólito acercamiento con la 3 veces candidata frente a la postulación de Pedro Castillo. Las opiniones que usted ha vertido sin duda demuestra su gran amor y compromiso con nuestro país, más allá de las diferencias que tengamos y que podamos seguir teniendo, dice mucho de este gran amor por nuestro país. Creo que en este momento eso es lo importante, ¿sabes? Hay que, digamos, salvar a nuestro país de un peligro enorme y es el caer en manos del totalitarismo. Este argumento pudo tener asidero ante el anunciado golpe de estado del expresidente Castillo. Aún así, esto desconcertó a muchos antifujimoristas que acompañaban al Nobel, mientras que otros recordaron que hizo lo propio con Humala en el 2011, pese a que se opuso a su primera candidatura del año 2006. Solo un facto: Mario Vargas Llosa murió con los laureles que lo consagraron como todo un peruano universal, mientras que Alberto Fujimori murió sin haber pagado un sol de reparación civil, con una condena de 25 años y aunque indultado, tenía juicios pendientes como el caso Pativilca. El Perú suele ser injusto con aquellos que lo engrandecen en el extranjero, y suele premiar a aquellos que saquean sus arcas y que viven a expensas de la mentira y la corrupción. Ese sin duda no es el caso de Mario Vargas Llosa, quien pese a sus idas y venidas en la política, dejó un legado literario que sobrevivirá en la historia universal. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que sepas de todas las novedades que tenemos en este espacio y también comparte. ¡Hasta la próxima!